las 23 horas del día 8 de marzo de 1940, y en pleno uso de mis facultades mentales, yo, Ramiro Huesca, nombro como mi heredero universal a mi fiel compañero Benito, quien me acompañó desinteresadamente hasta los últimos días de mi vida. A él le dejo mi casa y todo mi cariño. Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros en un programa más de la serie Lengua y Comunicación. ¿Ustedes qué imaginan al escuchar la palabra testamento? Seguramente algunos se imaginaron algo parecido a lo que acabamos de ver. ¿Pero será así en la vida real? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia distinta? En esta ocasión hablaremos sobre el tema de testamentos. Sobre estos surgen una serie de cuestiones que resolveremos en el programa y que esperamos le ayuden a conocer más sobre el tema. Las palabras clave del día de hoy son pleno uso de facultades, protocolo abierto, disponer de bienes. También conoceremos lo que se puede heredar en un testamento, quién puede realizar un testamento y cómo legalizarlo. Estos y otros temas los veremos aquí en nuestro programa. Recuerden que ustedes pueden plantear sus dudas y preguntas. Los invito a que nos llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla o que nos escriban a la dirección de correo electrónico. Para los que prefieran, existe también un domicilio al que pueden enviar su correspondencia. Si ustedes están de acuerdo, comencemos dando la bienvenida a nuestro asesor, Arturo Guzmán. ¿Qué tal, Arturo? Hola, Angélica. Que como siempre nos acompaña para darnos información oportuna en cada una de nuestras sesiones. ¿Cómo has estado, Arturo? Bien, afortunadamente, amable auditorio, pues es un gusto estar aquí con ustedes para tratar un tema tan interesante y desde luego trascendente. Hemos recibido diversas preguntas sobre el tema de los testamentos. La primera es del señor Alberto Méndez Baera de Apodaca, Nuevo León, quien dice: ¿cuándo es recomendable escribir un testamento? ¿Qué tal, don Alberto? Gracias por comunicarse con nosotros. La mayoría de la gente cree que un testamento es un asunto de ricos y que se realiza casi al final de la vida. Y esto es una absoluta equivocación. ¿Qué sucede si, por ejemplo, padecemos alguna enfermedad que nos impida físicamente escribir o hablar, o un accidente que nos quite la vida? ¿Qué pasaría con nuestros bienes? Un testamento permite que queden totalmente especificadas y registradas las decisiones que tomamos en vida. Por eso, lo recomendable es hacer el testamento cuando nos encontramos con absoluta salud y pleno uso de nuestras facultades. En ese momento es cuando debemos renovarlo o hacer el testamento y renovarlo cada vez que pensemos que es necesario o conveniente. Esas situaciones casi nunca las tomamos en cuenta. Creemos que siempre vamos a estar bien de salud. Acompáñenos a conocer qué es lo que opina la gente. No, o sea, nunca, yo creo que no. Pues tengo que hacerlo, claro, porque no sabe uno cuándo ni a qué hora. No, de momento no. Sí, como no, sí lo he pensado para que no se quede nomás sin mi familia. Sí, pero en referencia no a material, sino a otro tipo de... De hecho, es parte de lo que vengo últimamente construyendo. Esto que acabamos de escuchar es solo una pequeña muestra de lo que piensa la gente. ¿Qué más nos puedes decir al respecto? ¿Cualquier persona debería preparar su testamento? Pues sí, incluso los jóvenes. El Código de Procedimientos Civiles nos dice que a los 16 años cumplidos ya se tiene capacidad legal para realizarlo, para hacer el testamento. Esa es una buena noticia, porque significa que todos podemos hacerlo, aun cuando no hayamos cumplido la mayoría de edad. Bueno, casi todos. Las personas que no se encuentren en su cabal juicio no pueden ser testadores, aunque sí pueden hacerlo si en un momento dado un notario certifica que se trata de un momento de lucidez. Esto se vuelve más interesante. Arturo ha preparado un material especialmente para este tema. ¿Qué les parece si los vemos? Acompáñenos. Hace algunos años, los testamentos todavía se escribían y se guardaban en libros como este.
Los otorgaban los gobiernos de los estados y el departamento del Distrito Federal. Actualmente ya no es así. Ahora se realiza algo llamado protocolo abierto. En lugar de libros, se otorgan un cierto número de hojas foliadas y éstas se van ocupando según la extensión del testamento. Cuando las hojas se agotan, se mandan encuadernar y se depositan en el Archivo General de Notarías. Este es un testamento escrito y redactado correctamente. Algunos de los puntos importantes de un buen testamento son los que siguen, miren ustedes. Por lo regular trae en la parte superior el nombre del notario y el sello de la notaría del caso. Después viene una clasificación del documento para a continuación señalar la ciudad, el lugar en donde se hace el testamento y también el domicilio de la notaría del caso. Después se señalan los datos del notario, es decir, ante mí, Víctor Hugo Gómez Arnaiz, titular de la notaría número tantos, el señor fulano de tal dicta su testamento de un modo claro y terminante, y el notario se sujeta, dice, estrictamente a su voluntad y redacta por escrito al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas, que son dos partes fundamentales del testamento. A continuación, entonces, el testamentario hace las declaraciones más importantes de sus generalidades, es decir, cómo se llama, escrito directa y correctamente, su dirección actual, el lugar de nacimiento, si se encuentra casado, es decir, su estado civil, el número de hijos que tienen y, en fin, características generales de este tipo. Para, a continuación, redactar las cláusulas del testamento en donde se especifican los bienes y las personas a las que son otorgados tales bienes, para finalmente permitir la dación de fe de parte del notario, en donde él indica: yo, el notario, doy fe de que en el mismo acto se ha observado la unidad de contexto y que se han cumplido todas y cada una de las formalidades legales. Esto es, en términos muy generales, un testamento bien realizado. Me llama la atención que en varios programas hemos visto la importancia de que los datos personales estén escritos correctamente en documentos tales como en las actas, en los contratos, en las denuncias. Así es, y por supuesto también en los testamentos, porque todos los datos tienen que ser claros, precisos, de modo que se eviten posibles confusiones. A propósito de eso, la señorita Marcia Celia de la Cerda Gastelum de Monterrey, Nuevo León, nos escribe: mi padre no sabe leer ni escribir. ¿Cómo puede asegurarse que su testamento será escrito tal y como él lo desea? Qué interesante pregunta. Cuando tomamos la decisión de realizar nuestro testamento, se dice que vamos a disponer de nuestros bienes y lo hacemos de manera verbal, no lo escribimos por lo regular. Por ejemplo, le dejo la casa a mi hija, la más chica. Pero como el testamento es un documento legal, entonces no lo puede escribir o redactar cualquier persona, sino un notario que dé fe de lo que dispuso el testador dentro de su manera oral, dentro de su forma verbal de expresarse. Y entonces tiene que consignarse exactamente lo mismo que se escribe en el documento y que tiene que ver con lo dicho por el testador. Así es. Resumiendo entonces, el testador es la persona que dispone o deja sus bienes y el notario es el que redacta el testamento, es decir, el que pone por escrito lo que el testador expresa como su voluntad y lo escribe tal y como lo manifiesta el testador. Efectivamente. Además, como vimos, existe cierto protocolo que debe seguirse para escribir un buen testamento, escribirlo correctamente. Pues cuántas cosas estamos aprendiendo sobre testamentos. Los invito a ver la siguiente información que recopilamos para contestar una pregunta que varios de ustedes nos hicieron llegar. ¿Qué cosas se pueden heredar? Veamos juntos el siguiente reportaje. Los testamentos correcta y claramente escritos nos facilitan la repartición de todos los bienes entre los herederos. Si el testador es propietario de casas o departamentos, la ley dispone que se les llame bienes inmuebles, que se refiere a todo lo que está unido fijamente al suelo. Por ejemplo, se incluyen aquí árboles, fuentes, estanques, parcelas o cualquier otra cosa que esté físicamente dentro de la propiedad.
Los televisores, sillones, vehículos, muebles de cocina, vajillas y todo lo que es posible mover de su lugar, la ley los describe como bienes muebles. Y estos también son importantes para incluirlos en el testamento. Cuando se ha dispuesto de estos objetos, se tiene que aclarar a quién se le heredan. En México, grandes personalidades del arte y la cultura han heredado parte de sus obras al país. Entre ellas, tenemos las realizadas por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, que son de un alto valor artístico y económico. Pero no solo se pueden heredar objetos físicos, también el testador puede dejar en alguna persona la responsabilidad del pago de una deuda, el cobro de dinero ahorrado o invertido y el goce de las ganancias por haber participado en vida en algún negocio. ¿Qué les pareció, amigos? No sé ustedes, pero yo no sabía que las deudas se podían heredar. Precisamente sobre ese tema recibimos varias cartas y faxes, como el de la señora Laura Jiménez del Distrito Federal. Ella nos dice: en la sesión 38 del libro se menciona que los derechos y compromisos se consideran bienes muebles, como las deudas. Entonces, ¿todas las deudas de quienes hacen un testamento pasan a los herederos? Veamos qué investigó nuestro reportero. Cuando la persona realiza su testamento, nunca trata el tema de las deudas. Normalmente esto surge cuando la persona, el testador, fallece, y es cuando los presuntos herederos se dan cuenta de que ese bien que ha sido heredado, pues no está totalmente liquidado, y entonces es donde viene el problema. Entonces aquí, una vez que la persona fallece, se lee el testamento y se designa ya al albacea que tome las riendas de la sucesión, pues es entonces cuando los acreedores enderezan esa acción en contra de la sucesión para reclamar ese adeudo. Los herederos, a través del albacea, tienen la obligación de cubrir ese adeudo que quedó pendiente por parte del testador, porque ya se entiende que la herencia comprende no nada más los bienes, sino también una serie de cargas, que en este caso estaría incluido la cuestión de las deudas. Normalmente las compras a plazos, normalmente las firmas de algunos documentos, llámense pagarés, letras de cambio, que quedaron todavía pendientes de saldar, y entonces el acreedor, en cuanto se da cuenta que el deudor ha fallecido, pues acude directamente ante el albacea a requerir el pago correspondiente. Lo puede hacer un testamento público abierto, un testamento público cerrado, o un testamento simplificado, o un testamento hológrafo, donde el propio testador va a asignar quiénes van a ser sus beneficiarios. A continuación respondemos la pregunta del señor Edgar Grijalvo Molinar de La Paz, Baja California Sur, que nos pregunta: ¿existe alguna causa por la cual no se pueda ser heredero? Legalmente se tienen que cumplir 3 condiciones para poder ser heredero. Existir, ser capaz y ser digno. Incluso un bebé en el vientre de su madre puede heredar porque ya existe, aunque no podría tomar posesión de la herencia si muere antes o en el momento de nacer. Tampoco puede heredar el notario que participó en la realización del testamento, ni los extranjeros que puedan heredar propiedades cerca de las playas o de las fronteras. Todo lo que nos comentas resulta nuevo y muy interesante, y seguro algún día nos servirá de mucho. Veamos con atención lo que les pasó a nuestros amigos Claudia y Andrés. ¿Tú crees que hicimos bien en venir? Claro, con seguridad nos dejó algo. Y si no, ya nos gastamos lo poquito que teníamos en el viaje y en estas ropas. Cálmate, soy su único pariente. Lejano, pero soy su único pariente. ¿Y el perro? ¿No decías que quería mucho a su perro? ¿Y si pasa como en las películas y se lo dejó todo? ¿Cómo crees que le va a dejar todo al perro? Buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero el trabajo de la notaría es muy absorbente. Voy a dar lectura al testamento. Siendo las 23 horas del día 8 de marzo de 1940 y en pleno uso de mis facultades mentales, yo, Ramiro Huesca, nombro como mi heredero universal
a mi fiel compañero Benito, quien me acompañó desinteresadamente hasta los últimos días de mi vida. ¿Qué? ¿Cómo que todo al mugroso perro? Eso no puede ser, yo soy su único pariente. Cálmate, por favor. Seguramente el señor no ha terminado. Efectivamente hay más, y si no se calma no puedo continuar. Esto lo hago porque seguramente mi único sobrino nunca se enterará de mi muerte. Pero si lo hiciera y se encontrara aquí escuchando mi última voluntad, entonces él será el heredero de todo. ¿Lo ves? Sí se acordó de mí. Cálmate, creo que hay más. Sí, hay más. La única condición que pongo para que tome posesión de mis bienes es que no esté casado para que pueda cuidar a Benito como yo lo hacía, y que nunca, pero nunca, lo descuide ni lo deje sin comer. ¿Qué les pasa? Es que nos acabamos de casar la semana pasada. Qué historia tan curiosa. Pero Arturo, ¿en verdad se puede hacer eso? Porque pobre muchacho, bueno, pobres muchachos y pobre del perro. ¿Tú sabes, Arturo, qué condiciones se pueden poner? Pues yo sé que hay condiciones que se catalogan como física o legalmente imposibles. Por ejemplo, si te piden que cruces nadando el Océano Pacífico, eso sería físicamente imposible. Si te piden que asesines o robes o te divorcies, eso sería legalmente imposible. Para que unas condiciones procedan, las tienen que determinar el notario o el juez, así como el plazo para que se cumplan, si es que no se estipuló en el testamento del caso. Para legalizar un testamento es necesario cumplir con todos los requisitos jurídicos que marca la ley. El testador designa, es decir, elige al notario, que es el que escribe, y da fe junto con los testigos de la legalidad del documento. Una vez escrito y firmado el testamento por todas las partes, se procede a registrarlo en una notaría pública para redactar una anulación de cualquier otro testamento de la misma persona escrito con anterioridad. Esta anulación, junto con el testamento, se deposita en el Archivo General de Notarías. Otra institución involucrada es el archivo judicial. Solo en el caso de que el testador no pueda por enfermedad o por incapacidad física desplazarse a la notaría pública, todos los trámites de redacción y firma se pueden realizar en el domicilio particular o en el hospital donde se encuentre. ¿Quieren saber cómo les va a Claudia y Andrés? Pues vamos con ellos. Ya cálmate, tal vez se pueda hacer algo. Es que no puedo creerlo. Si mi tío se hubiera muerto una semana antes, ahora yo sería rico. Entonces te arrepientes de... No, mi vida, ¿cómo crees? Entonces, no hay nada que podamos hacer. Me temo que no. Yo mismo efectué todos los pasos de elaboración y legalización del testamento. Y le puedo asegurar que todo es legal. Entonces lo único que puedo hacer es resignarme y esperar a que el mugroso perro se quede solo, se muera de hambre y lo disequen. Ni hablar. Andrés no tiene otra alternativa que resignarse a su suerte. Pues sí, sin duda, y además hay que tener en cuenta que los intestados siempre provocan problemas. Por lo regular sucede que un intestado es heredar problemas, heredar broncas para los familiares, para los hijos, como se señalaba en alguno de los casos. ¿Qué hay cuando son dos familias, por ejemplo? ¿Qué sucede? O cuando está la riña entre un hijo y otro, que se supone que él debería recibir una cosa y no otra, y así. Entonces más vale especificar y tener los testamentos en el momento oportuno, y en todo caso irlos corrigiendo si es que la vida se prolonga, ¿verdad? Y las condiciones cambian. Así es, Arturo. Ahora no pierdan de vista los siguientes testimonios en la que nos hablan personas que han tenido problemas con intestados. Mi padre dejó intestado también sus bienes, ¿no? Pero afortunadamente como hermanos nos reunimos y le dejamos todo el poder a mi madre. Es un familiar cercano que tiene hermanos, bueno, medios hermanos, y están viendo de que el más chico, que es el que se le iba a quedar la casa, está viendo de que se le quede. Como tiene, bueno, ahorita ya va a cumplir los 18 años y va a promover el intestado.
y está viendo de que si promoviendo el intestado puede ver si en alguna notaría, con los boletines que giran, pueden encontrar el testamento o pelear el intestado. Son 7 hijos. Nosotros vamos a tener 50 años de casados. Tenemos casa propia. Entonces, para cuando nosotros fallezcamos, se vende esa casa y se repartan en partes iguales. Hemos recibido algunas cartas donde se nos pide que aclaremos el significado de ciertas palabras y conceptos acerca de este tema tan interesante. Demos la bienvenida al licenciado Enrique Almanza Pedraza. Licenciado, muchas gracias por su presencia. A ustedes que me hicieron favor de invitar. Bueno, pues empecemos con las preguntas. Dice, ¿qué es una notaría y por qué es allí donde se otorgan los testamentos? Una notaría es parte del Estado, es una función de orden público, pero que no está a cargo de un servidor público, sino que está a cargo de un profesionista, en este caso licenciado en Derecho, y que, como es una materia local en algunos estados de la República, como es en el caso del Distrito Federal, se obtiene a través de exámenes de aspirante y exámenes de oposición. ¿Qué aparte, licenciado, aparte del testamento ante notario, existen otro tipo de testamentos? Sí, mire, normalmente todas las codificaciones del Distrito Federal, que también son códigos civiles, son de orden local. Cada estado de la República tiene su código civil, como también repetíamos hace rato su ley del notariado. Entonces, la mayoría de los códigos de los estados hablan de testamentos ordinarios, y los dividen en testamento público abierto, que es el que conocemos que está otorgado ante notario, el testamento público cerrado, que tiene otras características donde el notario interviene, pero puede ser que en su formación ya le traigan el sobre cerrado. El testamento que se llama hológrafo, que es a base de hecho mediante el puño y letra del testador, con ciertas características de regularización, se llaman comunes porque son los normales: público abierto, notario; público cerrado, donde se pudiera al final llegar al notario; el hológrafo, donde no se necesita notario; y otros que se llaman especiales, que son testamentos raros, hecho en país extranjero, que se regula por la legislación del país en que se realice. Si usted va a Francia, bueno, será de acuerdo con las leyes francesas. Hecho en caso de guerra, que como su nombre le indica, es si están en combate. En algunos códigos se trata como el testamento militar, el testamento marítimo, que se otorga en alta mar, y el testamento que se llama privado, es decir, donde no hay notario, donde no hay juez que haga funciones de notario. A lo largo del programa hemos estado diciendo que conviene tener el testamento realizado y hacer todas las modificaciones que convengan o que se requieran según van cambiando las circunstancias vitales de una persona. Sí. Pero ¿cómo se hacen esas modificaciones, licenciado? Mire, en nuestra legislación mexicana, todos los códigos, para hacer alguna modificación, es necesario volver a otorgar otro testamento con las mismas características. Algunos países, por ejemplo en España, se tiene alguna forma de poder hacer un adendum, es decir, un anexo. Un agregado. Un agregado. En España se llama codicilo. Incluso en el Quijote se menciona que hace su testamento y su codicilo, es decir, los agregados, las modificaciones. En nuestro país, pues. Así es, en nuestro país, en toda la República Mexicana, es necesario volver a hacer otro testamento. Hay disposición expresa en los códigos de los estados, donde el testamento posterior, si no es nulo, elimina los testamentos anteriores. Entonces es automática la eliminación de los anteriores por el posterior. Así es. Licenciado, vimos una situación muy curiosa, la situación del perro Benito. ¿Se puede dar esta situación y qué procedería legalmente? Es decir, donde se deje como heredero a un animal. A un animal. Mire, en nuestro país, por nuestro sistema de legislación que tenemos, no solamente son herederos las personas físicas o las personas morales, es decir, las personas, entes jurídicos colectivos, las sociedades, etcétera. En nuestro país no se puede, o en nuestro sistema legal no se puede dejar como heredero a otra persona distinta a la persona física o a la persona moral. Si quiere usted beneficiar a algún animal o hacer alguna obra de altruismo, es necesario que usted especifique en su testamento que desea hacer una fundación, y el albacea tendrá que proceder a hacer la fundación con las características para las personas o a los animales, o con la situación de altruismo que usted quiera señalar.
pero tiene que hacerlo a una persona moral, que sería esta fundación altruista, y entonces esta persona moral acogería pues al perro Benito y a otros similares y les daría las características, etcétera, que usted ya ha dispuesto en el testamento, la alimentación, la atención, la recreación, etcétera, ¿no? Agradecemos la valiosa información del licenciado Enrique Almazán Pedraza. Muchísimas gracias por su presencia, así como a nuestro asesor Arturo Guzmán. Muchas gracias a ustedes. Y les recordamos a nuestros amigos que nos ven que pueden seguir escribiendo a la dirección que aparece en su pantalla. Ahora veamos el significado de las palabras clave. Pleno uso de facultades. Persona que esté bien de sus funciones intelectuales. Protocolo abierto. Sistema de consignación de testamentos a través de hojas sueltas que se encuadernan. Disponer de bienes. Facultad que tiene una persona para disponer o para adjudicarse los bienes del difunto. No dejen de sintonizar el siguiente programa. Esperamos que después de todo lo que hemos visto hoy, ustedes consideren la necesidad de hacer su testamento. Les recomendamos que vean la película Dos Crímenes. Agradecemos la presencia de nuestro asesor Arturo Guzmán. Muchas gracias, Arturo. Por nada, al contrario, y los esperamos a ustedes, amigos televidentes, en el siguiente programa. Agradecemos también su atención y los esperamos en la próxima emisión de un programa más de la serie Lengua y Comunicación. Gracias. Hasta pronto.